Estos son historias para no dormir. Suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ningún episodio. Hay cosas que uno no quiere recordar y sin embargo siguen volviendo, como ese último audio. No sé bien por qué decidí guardarlo. Tal vez porque sabía que algo no cuadraba desde el principio. O tal vez porque, en el fondo, supe que era lo único que me quedaba de él. Samuel era mi mejor amigo. Desde los 6 años. Compartimos todo. Los primeros videojuegos, las primeras borracheras, las primeras decepciones. Nunca fuimos de hablar mucho por teléfono, pero desde que se mudó fuera de Madrid por trabajo, empezamos a enviarnos audios. Eran más fáciles, más rápidos. A veces me mandaba cosas absurdas. Una voz rara imitando a su jefe, los maullidos del gato del vecino, o cómo le quedaba la lluvia al cristal de su coche. Pero ese último fue distinto. Era de noche. Me acuerdo porque estaba viendo una serie medio dormido en el sofá, cuando me llegó. A las 23:42, 1 minuto exacto. Cuando terminé de oírlo, me quedé sentado sin moverme, no porque fuera especialmente aterrador, no en el sentido clásico al menos, sino porque había algo raro, algo que no encajaba. En el audio, Samuel hablaba bajo, como si intentara no hacer ruido. «Tío, estoy en el coche. No sé si me estoy volviendo loco o qué, pero creo que me están siguiendo. No sé cómo explicarlo. Llevo 3 rotondas dando vueltas y el coche negro sigue detrás. No lleva luces. Me paro y se para. Me muevo y se mueve, pero no me adelanta. No sé. Esto no es normal». Pausa. Después, su respiración. «Si no te mando nada más, busca en la rotonda de la entrada del polígono, por si acaso. Ya sé que suena loco, pero joder, tío, esto no es broma». Y ahí terminaba. Le respondí de inmediato. Le dije que me llamara, que no se rayara, que probablemente era algún coche patrullando o un vecino. No me respondió. 5 minutos después lo llamé. No cogió. Volví a intentarlo. Nada. A la tercera llamada ya sabía que algo iba mal. Llamé a mi hermana para pedirle que viniera conmigo. No quería ir solo, pero sabía que no bastaría con compañía. Necesitaba respuestas. Salí de mi apartamento con el móvil cargado al máximo. El silencio de la calle me ponía nervioso. Cada farola parecía encender sombras que antes no existían. Llegamos a la rotonda del polígono a eso de la medianoche. Esa rotonda era grande, con tráfico industrial por el día y casi desierta por la noche. En su centro había un pequeño islote con plantas secas y señales de tráfico medio oxidadas. Aparqué a la orilla, encendí la linterna del móvil y revisé el audio una y otra vez. La voz de Samuel, baja, tensa, con respiraciones entrecortadas. La descripción, un coche negro, sin luces, siguiéndole por rotondas. Me recordaba alguna película de terror urbano, pero era mi amigo, no un personaje de ficción. Aparqué a la orilla, encendí la linterna del móvil y revisé el audio una y otra vez. La voz de Samuel, baja, tensa, con respiraciones entrecortadas. La descripción, un coche negro, sin luces, siguiéndole por rotondas. Me recordaba a alguna película de terror urbano, pero era mi amigo, no un personaje de ficción. Primero caminé por la acera interior de la rotonda, espiando cada tramo de carretera que salía de ella. Nada. El viento apenas movía las hojas secas. Mis pasos sonaban más fuertes de lo habitual. Cada crujido me hacía pensar que el coche oscuro podía asomarse en cualquier momento. «Samuel, ¿dónde estás?», susurré. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Revisé el coche que yo había conducido aquella noche del audio, mi propio coche,
estacionado a unos metros. Dentro no había señales de que él hubiese estado allí. Ningún teléfono, ninguna prenda suya. Solo mi chaqueta, mi linterna, mi bolso. Sentí un nudo en el estómago. Decidí llamar a la policía. Relaté lo ocurrido. Un amigo que me envió un audio diciendo que lo seguían y luego desapareció. Me escucharon en tono profesional, aunque con cierta incredulidad. Buscaremos cámaras cercanas, recorridos posibles, dijeron. Les facilité la hora aproximada de su último mensaje, 23:42. Pero sabíamos que en esa zona industrial de noche hay pocas cámaras, y si las hay, revisarlas toma tiempo. Mientras esperaba que comenzara la búsqueda oficial, revisé mensajes y redes de Samuel. Su ubicación en el móvil no estaba compartida. Había llamado a sus padres un par de veces esa tarde. Todos decían que él estaba tranquilo, trabajando en un proyecto remoto. Nadie tenía idea de que viviera una pesadilla. Caminé por los alrededores. Exploré calles secundarias que conectaban con la rotonda. Naves abandonadas, una gasolinera cerrada, un viejo taller metálico con la puerta entreabierta. Entré con cuidado, pensando que quizá él se hubiera escondido ahí o buscado refugio. Dentro, ruidos de tuberías y algún ratón, nada más, ni rastro de la chaqueta que escuché en el audio. La inquietud creció. Si no es ahí, ¿dónde puede estar? Mi hermana me insistió en volver a casa y descansar, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su voz. Llevo 3 rotondas dando vueltas y el coche negro sigue detrás. Días después, con la policía inspeccionando poco, decidí revisar cámaras vecinas, gasolineras con cámaras voladas, empresas con vigilancia privada. Hablé con guardias de seguridad. Algunos recordaban coches pasando de madrugada, pero nada anómalo. Ningún coche sin luces detenido tras él. Sin embargo, uno mencionó algo. Un coche negro, matrícula parcialmente borrada, visto cerca de la rotonda en noches previas, pero se alejaba rápido si veía a alguien hacer fotos. Nadie sabía quién lo conducía. Esa pista me dio más angustia. No era alucinación de Samuel ni mía. Había un patrón. Comencé a revisar foros y grupos locales en redes. Algunos hablaban de desapariciones antiguas en la zona. Gente que, Samuel ni mía. Había un patrón. Comencé a revisar foros y grupos locales en redes. Algunos hablaban de desapariciones antiguas en la zona. Gente que desaparecía tras salir tarde del trabajo. Historias de un cazador nocturno que seguía a conductores despistados. Eran rumores, sin pruebas, pero encajaban con el coche sin luces. La sensación de que Samuel quedó atrapado en algo más grande se hacía real. Cada noche volvía a la rotonda. Al principio solo con mi coche. Después con cámara de vídeo en el salpicadero, pensando en grabar cualquier anomalía. Grabé horas de carretera vacía, solo el radar de proximidad detectando nada. Pero cada archivo que revisaba me dejaba más tenso. Veía formas que podrían ser sombras de coches, reflejos extraños, pero nada concluyente. Pasaron 2 semanas. La policía llamó. Habían hallado su coche estacionado en un descampado a varios kilómetros de la rotonda. Lo revisé con un oficial. Interior intacto, puertas cerradas con llave desde dentro, ningún indicio de Samuel. Tampoco señales de violencia en el vehículo, solo su móvil sobre el asiento, sin batería, sin registros recientes adicionales. Me quedé solo frente a ese coche, el audio final guardado, su móvil inerte, la puerta tras de mí cerrada con llave, el hielo en el pecho. Sabía que quedaba poco terreno físico para buscarlo. Al volver a casa, las sombras parecían más densas. Cada ruido cotidiano,
La cafetera al despertar, el timbre de mensajes, el crujido de las bisagras de la puerta, todos recordaban su ausencia. Mi mente volvía una y otra vez al audio. Decidí escucharlo 1000 veces, buscando detalles. ¿Ruido de motor? ¿Grillos? ¿Murmullos de fondo? Traté de filtrar el sonido. Ecualicé frecuencias, aumenté el volumen. Lo pasé por apps de limpieza de audio. En un fragmento muy sutil, noté un tinte, un sonido de interferencia periódica, casi como un pulso eléctrico en el fondo. No sé si era real o era mi mente buscándolo, pero lo anoté. Quizá indicaba una emisora, una señal, o nada. Las noches se volvieron pesadillas. Soñaba con la rotonda, con su voz pidiendo ayuda, con el coche negro que se acercaba sin luces. Me despertaba con la sensación de que alguien respiraba a mi lado. Miraba el móvil. Ninguna llamada perdida, pero el miedo mantenía mi pulso elevado. Llamaba a amigos, a conocidos de Samuel, preguntando si sabían algo, si habían escuchado ruidos o voces extrañas en el audio. Pero nadie percibía nada fuera de lo normal. Solo oigo tu voz preocupado, nada más. El vacío de no hallarlo me llevó al límite. En un impulso, llevé el audio a un ingeniero de sonido aficionado, mi amigo Jorge. Él corroboró que en un fragmento muy breve se oía un pulso regular, como interferencia de radio, pero no pudo asegurar nada más. Ni frecuencia, ni origen. Quizá provenía de algún aparato en el coche. Quizá era parte de una manipulación posterior. No sabíamos. Me di cuenta de que, si Samuel quería desaparecer, podría haber grabado ese audio como coartada. Diría que lo seguían. Luego desaparecería sin levantar sospechas. Pero, ¿por qué enviarlo a mí? ¿Para incitarme a buscarlo? ¿Para dejar pistas? O peor aún, ¿para arrastrarme a la misma pesadilla? La soledad me consumía. Mi hermana me veía desvanecerme. Tienes que dormir, come, busca ayuda profesional, me decía. Fui a terapia. El psicólogo habló de duelo ambiguo, de no saber dónde está, como algo que prolonga el trauma. Era cierto. Cada día sin noticias era una herida nueva. Pero un terapeuta no puede encontrar a un amigo desaparecido. Solo podía acompañar mi miedo. Decidí retomar la búsqueda digital. Rastreé redes oscuras, foros de desapariciones, hilos sobre cazadores nocturnos. Encontré testimonios de gente que habló de coches sin luces, de encuentros extraños, figuras tras el volante que no hablaban, gestos mínimos al atravesar rotondas, historias que terminaban con accidentes o con gente que simplemente dejaba de responder mensajes. El patrón se repetía. Audio final, tensión creciente, desaparición. Cada nuevo testimonio se sumaba a la certeza de que no era un caso aislado. Pero la realidad podía ser más banal. Secuestros organizados aprovechando la soledad de carreteras olvidadas, o conspiraciones más oscuras, pero sin pruebas. Todo quedaba en conjeturas. Mi vida personal se resintió. Dejé el trabajo horas para buscar pistas. Cancelé planes. Me aislé para investigar cada día. Perdí peso. Dormía mal. Pero no podía parar. Samuel era mi mitad. Sin él, todo parecía carente de sentido. Una madrugada, decidí volver a la rotonda con un dron de cámara nocturna. Volé sobre la zona. Revisé grabaciones. Observé unos destellos en el arcén, manchas que podían ser restos de aceite o algo orgánico. Tomé muestras con guantes. Nada concluyente. Pero algo tenía que haber. Me sentía atrapado en un bucle. Busco, no encuentro, investigo, descubro pistas vagas, pero nunca encuentro a Samuel. Alcanzo un punto en que la búsqueda física ya no avanza. Entonces, vuelvo al audio. Lo escucho una vez más, tratando de oír algo que no haya oído antes.
En el fondo de su voz intuyo una nota de resignación, como si supiera que aquello iba a ser su final. Reviso sus últimos mensajes. Menciona un proyecto para documentar misterios nocturnos. Había hablado de crear un podcast o un canal donde relatara sucesos extraños. Me pregunto si ese audio era parte de un montaje, fingir el miedo para generar interés mediático. Pero, de nuevo, ¿por qué enviármelo a mí? ¿Para involucrarme? ¿Para darle verosimilitud? Él era apasionado, a veces se jugaba demasiado, pero nada de su perfil en redes sugiere que quisiera viralizar su desaparición. Un día, recibo un paquete anónimo. Dentro, un pendrive con un archivo de audio titulado Última llamada. Lo reproduje en un lugar seguro. Era una grabación distinta al primer audio, un monólogo de Samuel, en su voz habitual, explicando con calma un experimento. Quería probar si se podía inducir pánico real con grabaciones y luego desaparecer para medir reacciones en redes. Hablaba de una cámara oculta, de testigos manipulados, de un coche alquilado sin luces. Mi corazón se paralizó al oírlo. Si era real, él planeó todo. Pero su voz parecía fatigada, como si la grabación se hubiera hecho en condiciones adversas. Hablaba de no dar marcha atrás y de confiar en que entenderías el mensaje. En el audio detallaba una ubicación distinta, una vieja nave en las afueras de la ciudad, cerca de la rotonda pero oculta tras maleza. Hablaba de dejar una señal, la marca en el guardarraíl, aunque nadie la vio. Un destello en la cámara del dron decía que si encontraba a alguien de verdad interesado, debería ir allí. Sentí un huracán de emociones, alivio, ira, culpa. ¿Cómo pudo planear algo así sin decírmelo claramente? Pero también la esperanza de hallarlo vivo. Decidí ir a la nave señalada. Avisé a un amigo para que me acompañara, guardias de seguridad freelance, solo por precaución. Llegamos de día, observando la estructura abandonada. Paredes de metal corroídas, techo alto con vigas oxidadas, puertas tapiadas. Logramos entrar por una rendija rota. El interior olía a humedad, a aceite quemado, a polvo antiguo. Había restos de material electrónico, cables, micrófonos, grabadoras, como un pequeño estudio improvisado. En una mesa encontré un cuaderno con anotaciones de Samuel, esquemas de rutas, pruebas de audio con su voz. Varias páginas hablaban de ponerme a prueba y ver quién vendría en mi ayuda. Justo cuando hojeaba el cuaderno, sonó un aviso en mi móvil, un mensaje con coordenadas muy cercanas. Era un audio de Samuel, con voz distorsionada. «Si llegas aquí, sabrás lo que hice. Busca en el sótano». Mi amigo protestó. «Esto suena a trampa». Pero lo sentí como la única pista real. Descubrimos una trampilla en el suelo, cubierta de polvo. La abrí con cuidado. Bajamos unos escalones hacia un sótano pequeño. Allí, en la penumbra, había una cámara de vídeo apuntando a un rincón oscuro. Encendí la linterna y vi algo en la pared. Una fecha grabada con letras pequeñas, el día de su desaparición, y junto a la cámara un espejo. En él un reflejo distorsionado de nuestra figura, el eco de una presencia. Reproduje el audio final, voces de ambiente grabadas, mi voz llamándolo por teléfono, el sonido de pasos cercanos. Luego, un suspiro de Samuel. «Gracias por venir». Después, un silencio prolongado. Apagamos la grabadora y subimos. El sótano no contenía a Samuel, pero dejaba claro que él quiso que lo buscáramos hasta ese punto. Luego, probablemente, salió por una salida trasera que no vimos, escapando de la nave. Quizás se escondió, o quizá planeó desaparecer para siempre. La evidencia indicaba que estaba vivo, al menos hasta ese momento. Pero después, nada. Esa noche regresé a casa con el cuaderno y las grabaciones.
Mi amigo me acompañó hasta la puerta, preocupado. Sentía que habíamos llegado al final de una pista, pero no a la conclusión definitiva. En los días siguientes revisé todo: el pendrive, el cuaderno, los audios. Contacté de nuevo a la policía con la evidencia. Planes meticulosos de Samuel para fingir una persecución, localizaciones, equipos. Aceptaron que hubo premeditación, pero señalaron que, sin localizarlo, no podían confirmar si estaba vivo o muerto. Yo mismo sentí que ya no era solo víctima. Había participado en un experimento retorcido de mi amigo. La culpa se mezcló con el alivio. Alivio de que quizá no hubiera un mal mayor tras su desaparición, pero culpa de haber creído que estaba en peligro real. Volví a escuchar el primer audio. Ahora su tono me parecía distinto, casi teatral. Pero en aquel momento sonó auténtico. Me di cuenta de que, a veces, lo que percibimos como verdad es una construcción. Samuel jugó con mi confianza y mi lealtad. Decidí que debía cerrar este capítulo por mí mismo. Escribí un artículo largo relatando toda la experiencia, las pistas, la manipulación, sin omitir nada. Lo publiqué en un blog personal, poniéndolo en Internet para que sirviera de advertencia. No siempre lo que suena a ayuda es una trampa. No siempre lo que parece real lo es, y las conexiones humanas pueden convertirse en laberintos peligrosos si se juegan con el miedo. Al terminar de escribir, sentí un vacío. Miré el móvil. Ningún mensaje de Samuel aún. Quizás nunca más llegue. Quizás él decidió desaparecer para siempre o encontró algo peor. No lo sé. Pero cerré el documento con una frase. Si estás allá afuera y escuchas esto, amigo, ojalá encuentres paz. Y ojalá nunca más volvamos a perdernos así. Semanas después, la rotonda volvió a ser solo una rotonda. El tráfico siguió fluyendo. Nadie volvió a hablar de aquel coche sin luces. Mi vida siguió su rumbo, con la herida de la pérdida y la confusión, pero con la certeza de que había hecho todo lo posible por entender. Las noches de insomnio fueron pocas. El eco de su voz en el audio ya no me torturaba, sino que se convirtió en un recordatorio. La realidad puede retorcerse, la amistad tiene sus riesgos, y la búsqueda de la verdad puede ser tanto una liberación como una trampa. Cierro esta historia aquí. No hay aparición sobrenatural definitiva, ni monstruo acechando, solo la mente de un amigo que decidió jugar con su propia vida y la mía. Y, en ese juego, la verdad se volvió tan esquiva como el eco de un audio en la noche. Estos son historias para no dormir. Suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ningún episodio.